Bienvenidos a Platón con Salvavidas. Soy Iván y hoy navegamos por la historia. El 1200 a.C. marca un antes y un después en la historia del Mediterráneo oriental. En torno a esa fecha todo parece desmoronarse al mismo tiempo. Ciudades como Ugarit son arrasadas, los palacios micénicos arden, el imperio hitita desaparece y hasta Egipto, ese gigante de los faraones, pierde su poder en Canaán, la famosa tierra prometida de la Biblia, situada entre el actual Israel y Palestina. La pregunta: ¿qué demonios pasó para que un mundo entero colapsara en cuestión de décadas? Ni idea. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Menuda cortada de rollo, ¿no? La respuesta más honesta es que no lo sabemos, así que si algún día te estás jugando el quesito amarillo en el trivial con esta pregunta, la respuesta es que no se sabe. No tenemos una única explicación, pero sí un buen puñado de sospechosos. Sequías, plagas, guerras, migraciones, y vamos a ir presentándolos uno por uno. Y lo vamos a hacer con una excusa literaria, Sinué el egipcio, de Mika Waltari, el primer libro que leí por voluntad propia, recomendado por alguien muy especial. Una novela ambientada en el Egipto del siglo XIV a.C., que sigue la vida de un médico egipcio, de ahí su nombre, que viaja por todo el mundo conocido de la Edad del Bronce. Un mosaico de reinos y civilizaciones que se extendían desde las riberas del Nilo hasta las costas del Egeo y el creciente fértil. Entre sus páginas encontramos pasiones destructoras como su relación con una cortesana babilónica, intrigas palaciegas alrededor del faraón Akenatón y hasta reflexiones sobre el destino, el poder y la fragilidad humana. Todo esto convierte a Sinué el egipcio en mucho más que una novela histórica, en una ventana a los dramas y tensiones de aquella época. En sus páginas aparecen muchos de los protagonistas de aquel mundo, egipcios, hititas, cananeos, cretenses y sus relaciones diplomáticas, alianzas, vasallajes y guerras. Ese mundo que vemos en Sinué pertenece al momento de mayor esplendor de la Edad del Bronce, pero nosotros no vamos a quedarnos en esa cima. Vamos a mirar hacia el otro extremo de la historia, hacia el momento en que todo se derrumba. Leer Sinué es como pasear por una ciudad justo antes de que un terremoto la sacuda. Todo parece sólido y eterno, pero en algún lugar ya está temblando la tierra. Hoy nos adentramos en ese momento alrededor del 1200 a.C. en que todo se vino abajo. Así que quédate hasta el final, abróchate el salvavidas, que empieza el misterio del colapso de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce, que en el Mediterráneo oriental abarca aproximadamente del 3000 al 1200 a.C., fue posiblemente la primera globalización de la humanidad. Estamos hablando de un escenario que cubría el Mediterráneo oriental, el mar Egeo, Anatolia, el Levante y Egipto, unido por redes comerciales que llegaban incluso más allá, hasta Asia Central y el Atlántico. Por primera vez, civilizaciones muy distintas estaban conectadas por rutas marítimas y terrestres que atravesaban mares y continentes. Ese intercambio abrió la puerta al progreso, con nuevos avances tecnológicos, un florecimiento cultural, una diplomacia más compleja y una riqueza que se extendía por todo el Mediterráneo. Imagina barcos micénicos cargados de cerámicas entrando en el puerto de Egipto, lingotes de cobre de Chipre viajando hasta Mesopotamia, o ámbar del Báltico acabando en los almacenes de un palacio sirio. Todo esto formaba parte de la misma red. Si una ruta se rompía, un recurso escaseaba o un reino caía, el efecto podía sentirse a cientos o incluso miles de kilómetros. Y conviene recordar esta fecha. Hacia el 1200 a.C., este mundo interconectado que parecía tan sólido comenzó a desmoronarse. Más adelante veremos cómo esta interdependencia fue clave para su colapso. Pero antes de hablar de la caída, merece la pena detenernos un momento y desmontar un par de ideas equivocadas, esos mitos que arrastramos sobre la Edad del Bronce. Porque sí, seguro que os ha pasado esto. Estás en la cola del súper o esperando en el cine para comprar palomitas y de repente alguien suelta: la Edad del Bronce era súper atrasada, ¿no? Pues no, en realidad fue todo lo contrario, una época de innovaciones impresionantes. En el mar, por ejemplo, la navegación dio un salto enorme con la generalización de la vela. Ojo, que no era un invento nuevo, ya lo usaban en Egipto y en Mesopotamia, pero en la Edad del Bronce se perfeccionó y se convirtió en un auténtico multiplicador de energía. Piensa en esto, un remero convierte en movimiento la fuerza de sus músculos, unos 100-150 vatios si el tipo estaba en forma.
Una vela, en cambio, aprovecha el viento, una fuerza gratuita, inagotable y capaz de generar muchísima más potencia de la que puede dar un grupo de remeros. Esto cambió las reglas del juego, se convierte en la clave para viajar más lejos, más rápido y con más seguridad. Ya no hablamos solo de remar por un río o costear a corta distancia, sino de surcar el Mediterráneo, cruzar mares enteros y conectar regiones muy distantes entre sí. Y en tierra firme, la gran protagonista fue la rueda. Y sí, ya sé lo que estás pensando, los carros de guerra hitita. ¿No? ¿A ti no se te ha pasado por la cabeza? Bueno, a casi nadie. Los hititas son los grandes olvidados de la historia. Lo cierto es que fue una época en la que florecieron civilizaciones brillantes. Se levantaron palacios impresionantes, se tejieron redes comerciales de alcance internacional y nació uno de los sistemas diplomáticos más complejos de la antigüedad. Y ahora vamos con el segundo mito, que tiene que ver con el propio bronce y la llegada del hierro. Aquí hay una escena famosísima en Sinué el egipcio que es tan buena como falsa. De hecho, ha hecho más daño a la historia que un spoiler mal contado de Juego de Tronos. En la novela y en la película vemos a Sinué regresando del Imperio hitita con algo rarísimo, una espada oscura, casi negra, de un metal desconocido para los egipcios, el hierro. Y claro, decide ponerla a prueba de la forma más teatral posible. Busca nada menos que a su amigo Horemheb, general del faraón, y le suelta... Bueno, mejor veámoslo. He aquí la razón de mi regreso. Saca tu espada. Retroceded. ¿Y ahora? Atácame fuerte. Sabes lo que estás diciendo, amigo. Ataca. Otra vez, más fuerte. En la novela y la película parece que el bronce se rinde en un instante y que el hierro entra como un superhéroe tecnológico para salvar el día. Pero la realidad fue mucho más gris. Al principio el hierro era difícil de trabajar, con calidad irregular y en muchos casos más flojo que el bronce. No hubo un momento de ¡eureka! Abandonemos el bronce para siempre. Así que la imagen de un cambio instantáneo de era es más mito que historia. Más adelante veremos cómo esa transición se aceleró y que tuvo que ver con el colapso del propio mundo del bronce. Y aquí conviene hacer una aclaración. Las novelas históricas son maravillosas para despertar la imaginación, pero hay que recordar que no están obligadas a ser fieles a la realidad. Un autor o un director de cine o un creador de videojuegos puede tomarse todas las licencias que quiera para que la historia funcione, aunque eso implique exagerar, recortar o inventar escenas enteras. Por eso, aunque nos encanta la imagen de Sinué rompiendo la espada de Horemheb de un solo golpe, la realidad fue bastante más compleja. Y lo mismo pasa con otras épocas. Para mucha gente, la imagen que tienen de la Roma imperial es la que aparece en Yo Claudio, la novela de Robert Graves, o la mítica serie de la BBC. Obras magníficas, sí, pero que han dejado grabada en el imaginario colectivo la idea de que la Roma imperial era poco más que un manicomio de emperadores desequilibrados. Y algo de eso había, no nos vamos a engañar, pero no todo el tiempo. En fin, ese tema mejor lo dejamos para otro episodio porque si no esto se nos convierte en un sálvame romano. Continuemos, ya hemos presentado la edad de bronce. Pero un momento, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo se hace el bronce? En realidad es bastante simple de explicar. El bronce es una aleación de dos metales, cobre y estaño. Dicho así suena como de receta de cocina, calientas ambos a más de 1000 grados, los fundes y ya está. Pero lo interesante es lo que ocurre a nivel microscópico. Los átomos de estaño se cuelan dentro de la estructura del cobre y la refuerzan. Con alrededor de un 7-12% de estaño, el resultado es un metal resistente y útil para fabricar armas y herramientas. Si subes un poco más la proporción, el bronce se vuelve más maleable y adquiere un brillo dorado que recuerda al oro, y también al sol. Y este detalle, ya veremos, tenía mucho significado simbólico. Ahora bien, ¿de dónde sacaban esos metales? El cobre era relativamente común en el Mediterráneo, sobre todo en la isla de Chipre. De hecho, era tan importante que los romanos, siglos después, lo llamaban Aes Cyprium, metal de Chipre. De ahí pasamos a cuprum en latín y finalmente a nuestra palabra cobre. Algunos especialistas incluso piensan que el nombre de la isla, Quipros, podría venir tanto del metal como del ciprés mediterráneo. En cualquier caso, si eras comerciante de la edad del bronce, Chipre era parada obligatoria. Para cobre para tus armas y si querías un par de cipreses para decorar el jardín. Pero el verdadero quebradero de cabeza era el estaño, porque sin estaño no hay bronce y ese metal no era tan fácil de conseguir.
Los antiguos hablaban de unas tierras legendarias llamadas las Islas Casitérides, que más tarde los romanos identificarían con Britania. Sí, Britania, ese lugar remoto, frío, lleno de niebla, donde aún faltaban siglos para inventar algo mínimamente decente. Pero tenían estaño, ni escritura, ni pirámides, ni carros de guerra, solo estaño. Vamos, que era la gasolinera metálica de la civilización. Y ojo, Britania no era la única fuente. También se obtenía estaño en lugares muy lejanos, como lo que hoy es Afganistán, siguiendo rutas que atravesaban Mesopotamia e Irán, o incluso desde regiones aún más apartadas de Asia Central. Todas estas rutas eran largas, peligrosas y dependían de una complicada red de intermediarios y tratados diplomáticos. Y aquí viene lo interesante, lo curioso, lo fascinante, lo jugoso, lo atractivo, lo intrigante, lo llamativo, lo seductor, lo mollar, lo nuclear, lo gordo. Vamos, la chicha de toda esta historia. La búsqueda de metales no solo impulsó la tecnología, sino que inventó el comercio a gran escala. Si ya tenías que enviar un barco hasta Britania o una caravana hasta Afganistán para traer estaño, no ibas a desaprovechar el viaje. Esa capacidad de carga se llenaba con todo tipo de productos: cerámica, alimentos, telas, joyas, animales exóticos o incluso cartas diplomáticas. En otras palabras, el comercio a gran escala no nació por capricho, sino como efecto secundario de la caza de metales. Fue la ansia por conseguir cobre y sobre todo estaño lo que obligó a tejer redes internacionales que unieran pueblos muy distintos, siglos antes de que existiera la palabra globalización. Por eso el bronce no era solo un metal, era un material estratégico. Sin estaño no había armas, no había herramientas, ni vajillas de lujo para impresionar a los vecinos. Podríamos decir que el estaño era el litio de la edad del bronce, solo que en vez de móviles lo que tenías era hachas y espadas. Sabemos que esas rutas comerciales existían porque aparecen mencionadas en documentos como las cartas de Amarna o los archivos reales de Ugarit, de los que hablaremos más adelante. Pero la prueba definitiva llegó en 1984, cuando unos buceadores turcos encontraron algo realmente asombroso. Los arqueólogos bautizaron el hallazgo como el pecio de Ulugurun. Y por si alguien no lo sabe, pecio es la forma elegante de decir barco hundido. Porque claro, decirlo así no queda tan épico en un informe arqueológico. ¿Y dónde apareció el pecio de Ulugurun? Pues en Ulugurun. Lo que habían encontrado era un barco de la edad del bronce tardía, datado hacia el 1300 a.C., cargado hasta los topes con mercancías de todo el mundo conocido. La carga de este barco era como un catálogo internacional de la época. 10 toneladas de lingotes de cobre procedentes de Chipre. 1 tonelada de estaño probablemente de Asia Central o Afganistán. Por cierto, la proporción perfecta de 9:1 para fabricar bronce. Marfil y ébano de África. Cerámica micénica de Grecia. Joyería cananea. Perlas de vidrio egipcio. Ámbar procedente del mar Báltico, prueba de que estas redes llegaban hasta el norte de Europa. En resumen, un Amazon del siglo XIII a.C. con pedidos desde 3 continentes, que terminó en el fondo del mar y que nos confirma que estas rutas comerciales no solo existían, sino que eran impresionantemente globales. Antes de seguir, hagamos una pausa y preguntémonos: ¿cómo llegamos al bronce en primer lugar? A veces imaginamos a los primeros humanos como pequeños ingenieros obsesionados con encontrar metales estratégicos para hacer armas y herramientas. Pero lo más probable es que todo empezara de una manera mucho más sencilla y mucho más humana, por la atracción hacia lo bello. La arqueología nos muestra que al final del Neolítico las comunidades recolectaban piedras de color verde, como la malaquita, la varistita o la jadeita, mucho antes de dominar la metalurgia. No lo hacían porque sirvieran para algo práctico, sino porque eran raras, brillantes, diferentes y tenían un aura de significado especial. La malaquita, por ejemplo, esa piedra verde intensa que, por cierto, tengo aquí mismo y voy a enseñaros, no es solo un adorno bonito, es carbonato de cobre, un mineral que guarda el metal oculto en su interior como un tesoro. Fórmula química para los que hoy han venido con la bata de laboratorio. Si la ponías al fuego ocurría lo que en química llaman reducción. El calor rompe la roca, libera el oxígeno y deja tras de sí pequeñas bolitas metálicas rojizas, cobre puro. Hoy las llamamos prils, pero en aquella época seguro que habían sonado más poéticas, como gotas de sol. El cobre no era tan duro como la piedra, pero tenía un brillo rojizo dorado que recordaba al oro, y en un mundo de cultos solares donde la luz del sol estaba cargada de significado religioso y político, ese resplandor era suficiente para hacerlo valioso. Y entonces, quizá por accidente, al fundir cobre junto con piedras que contenían estaño, apareció algo nuevo: el bronce.
Una aleación más dura, más resistente y todavía más brillante, capaz de reflejar la luz como si llevara dentro un fragmento del propio Sol. Como comenta Andrés García Arilla en el programa Pedazos de Historia junto a Alberto Garín, ese tono dorado del bronce pudo tener una conexión especial en sociedades de culto solar. En ese contexto, el bronce no era solo un material útil. Formaba parte de una red de significados donde el brillo que recordaba al sol reforzaba ideas de poder, prestigio y legitimidad, como si quien lo portaba llevase un pedazo de divinidad en las manos. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Vamos a situarnos. Si desplegamos un mapa del Mediterráneo oriental hacia el 1200 a.C., justo antes de que este mundo colapsara, veremos un mundo vibrante y lleno de conexiones. En Egipto, faraones poderosos gobiernan desde Tebas y Menfis, controlando el Nilo y comerciando con todo el Levante. En Anatolia, el imperio hitita, sí, el gran olvidado de la historia, controla la región desde su capital, Hattusa, una ciudad impresionante rodeada de murallas ciclópeas y con puertas decoradas con relieves de leones y guerreros. Era el centro político, militar y administrativo de un imperio que controlaba rutas comerciales, alianzas diplomáticas y desplegaba los carros de guerra más temidos de su tiempo. Y que nadie diga que aquí no se reivindican a los hititas. Haremos un episodio entero sobre ellos. De hecho, en casa ya hemos hecho escuela. Mi hija de 1 año y medio ya dice hitita con una sonrisa que derrite más que cualquier bronce. En Grecia, los palacios micénicos de Micenas, Tirinto, Pilos o Argos no eran solo fortalezas. Eran auténticas oficinas centrales. Controlaban rutas marítimas, almacenaban grano, recaudaban tributos y producían artesanía de lujo que viajaba miles de kilómetros. Y todo esto no lo hacían a ojo. Aquí aparece una de las piezas más fascinantes de esta época, la escritura lineal B. Era el sistema que usaban los micénicos para llevar el control del comercio, impuestos y almacenes. ¿Y qué se descubrió? Que estaba escrita en griego. Un griego arcaico, difícil, comprimido, lleno de abreviaturas contables, pero griego al fin y al cabo. Eso significa que los micénicos eran, de hecho, los primeros griegos que conocemos por escrito. O dicho de otra manera, antes de Homero, antes de Sócrates, antes de Platón, hubo contables que apuntaban cuántas ovejas entraban y cuántos cántaros de aceite salían. En la costa de Siria, Ugarit es un próspero puerto vasallo de los hititas, famoso por su escritura alfabética temprana y su papel como nodo comercial. Su archivo, descubierto siglo después bajo las cenizas, era una joya única. La ciudad fue incendiada y ese fuego, en lugar de destruirlo todo, coció las tablillas de arcilla, preservándolas durante más de 3000 años. En ellas encontramos tratados, listas de mercancías, mensajes diplomáticos y cartas desesperadas que mencionan a los pueblos del mar, de los que hablaremos más adelante. En Canaán y el Levante, ciudades amuralladas como Meguido, Jericó o Hazor servían de puentes entre África y Asia, mezclando influencias egipcias, mesopotámicas y locales. Y es que Canaán no era solo un territorio más, era paso obligado. Si querías ir de Mesopotamia a Egipto o lo contrario, no podías atravesar el desierto arábigo. Eso era misión imposible. Tenías que pasar por allí. Y claro, con tanto viajero y comerciante de paso, siempre había quienes se quedaban para ofrecer servicios, productos o, ya sabes, sacar tajada del camino. Quizá por eso la Biblia la describe como una tierra de mirra, incienso y riqueza. No es casualidad que figuras bíblicas como Abraham, que venía de Ur en Mesopotamia, o Moisés, que salió de Egipto, tengan que cruzar Canaán para sus relatos. Era literalmente el cruce de caminos del mundo antiguo y de paso la tierra prometida. ¿Será que lo que nos cuenta la Biblia con la tierra prometida no era más que ese papel estratégico de Canaán, ese cruce obligado entre las grandes civilizaciones? Y atención con Meguido, porque siglo más tarde su nombre pasaría a la tradición bíblica como Armagedón. Armagedón suena a peli de Bruce Willis, pero en realidad viene de la Biblia, concretamente del Apocalipsis. No describe una batalla histórica, sino la batalla final, la madre de todas las batallas entre las fuerzas del bien y las del mal. ¿Y por qué Meguido? Pues porque ese sitio en la antigüedad era un campo de batalla habitual. Allí se zurraban faraones egipcios, reyes cananeos y todo el que pasaba por la zona. Vamos, que Meguido era como el estadio olímpico de las guerras. Si había una pelea importante, probablemente era allí. Así que cuando el autor del Apocalipsis buscaba un nombre para la pelea final de la historia de la humanidad, pensó, ¿dónde la pongo? ¿En una playa de Creta? ¿En un monte random? No, hombre, en Meguido, que ahí siempre hay bronca.
Desde Micenas hasta Ugarit, desde los hititas hasta Egipto, pasando por el Levante y la siempre disputada Canaán, este era un mundo interconectado, donde lo que ocurría en un rincón podía sentirse a miles de kilómetros de distancia. Las cartas de Amarna, por ejemplo, son una correspondencia diplomática del siglo XIV a.C., hallada en la ciudad de Amarna, la capital fundada por Akenatón, el mismo que aparece en Sino el egipcio. En estas tablillas vemos a faraones y reyes intercambiando regalos, negociando matrimonios y pidiendo ayuda militar, como si fuera el correo electrónico de la Edad del Bronce. Tanto ellas como los textos de Ugarit son como abrir la bandeja de entrada de aquellos gobiernos y asomarse a sus asuntos más urgentes. Y en medio de este mundo interconectado había también quienes vivían al margen del sistema, los Jabiru o Apiru en algunos textos. Los documentos de la época y especialmente las cartas de Amarna los mencionan una y otra vez como una amenaza constante. Su nombre, según muchos lingüistas, podría derivar de una raíz semítica que significa marginales o forasteros. Gente que abandonaba sus aldeas agrarias empujadas por las deudas, las sequías o la presión de los palacios reales, y que buscaban refugio en regiones donde la autoridad central apenas llegaba. Allí, para sobrevivir, se convertían en expertos en el saqueo, asaltaban caravanas, atacaban aldeas fronterizas o practicaban el pirateo fluvial y marítimo. Su actividad fue tan problemática que algunos reinos llegaron a firmar acuerdos diplomáticos que incluían una cláusula muy concreta: si capturas a un Jabiru, devuélvelo a su tierra. Pero cuando las tensiones se multiplicaron y el sistema empezó a resquebrajarse, muchos de estos Jabiru encontraron una nueva causa y nuevos aliados en los pueblos del mar. El descontento social acabó fusionándose con la gran marea de migraciones y saqueos que selló el destino de la Edad del Bronce. Pero como veremos enseguida, hasta las redes más sólidas se pueden romper, y lo que estaba por venir iba a deshacer este mapa como si fuera un castillo de arena frente a la marea. Entre las tablillas cocidas halladas en Ugarit hay una que pone los pelos de punta. El rey de la ciudad escribe al gobernante de Chipre, entonces llamada Alasillá, con un ruego desesperado. A mi hermano, el rey de Alasillá, habla tu hermano, el rey de Ugarit. Los enemigos han llegado, mis ciudades arden, mis campos están devastados, mis barcos han sido destruidos. Envíame ayuda, mis tropas están exhaustas. ¿Dónde están tus soldados? ¿Dónde están tus carros? Eso no es un guión de Hollywood, es la voz real de un rey que escribe desesperado mientras su mundo se desmorona. Y lo más tremendo es la respuesta de Chipre. A mi hermano, el rey de Ugarit, habla tu hermano, el rey de Alasillá. En cuanto a lo que me pediste, mis tropas y mis carros están con los hititas, y mis barcos están vigilando las costas de Luca. Así que no puedo enviarte ayuda, pero sé fuerte, hermano, protege tu país y tus ciudades. Un jarro de agua fría. Imagina la escena, Ugarit en llamas, el rey clamando por socorro, y desde Chipre le llega una carta con tono casi burocrático. Algo así como la primera respuesta automática de la historia. Gracias por tu mensaje. En este momento no puedo atenderte. Vuelve a intentarlo más tarde. En ese instante quedó claro que el sistema de alianzas se había roto. Cada reino estaba solo, demasiado ocupado en salvarse a sí mismo como para ayudar al vecino. Y poco después, Ugarit desapareció para siempre, reducido a cenizas. Lo único que sobrevivió fueron sus tablillas, cocidos por el mismo fuego que destruyó la ciudad, permitiéndonos escuchar 3000 años después el grito desesperado de un rey al que nadie ayudó. Y Ugarit no fue la única. Entre los siglos XIII y XII a.C., las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental comenzaron a caer una tras otra. En toda la franja de Canaán, ese corredor estratégico entre Egipto y Mesopotamia, las ciudades-estado vivieron su propia catástrofe. Megiddo, Hazor, Lachis, muchas fueron destruidas o quedaron gravemente debilitadas. En Grecia, los palacios micénicos ardieron, la escritura lineal B desapareció y con ella toda la administración. Los siglos siguientes, del 12 al 9 a.C., se conocen como la Edad Oscura, sin escritura, sin grandes palacios, con una economía rural y fragmentada. De esa oscuridad, en el siglo VIII a.C., surgió una nueva voz, Homero. Sus poemas, la Ilíada y la Odisea, recogen ecos de aquel mundo perdido y los transforman en mito y memoria. Homero es el puente entre el colapso y la Grecia que renace. Mientras tanto, en Anatolia, el imperio hitita se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. Su capital, Hattusa, terminó arrasada, murallas derrumbadas, palacios incendiados, archivos reales calcinados. Lo que había sido uno de los centros de poder más impresionantes de la antigüedad quedó en silencio
y la memoria de los hititas se perdió durante siglos. Egipto resistió un poco más, pero ya no era la superpotencia imparable que había sido. El faraón tuvo que replegarse al Nilo, dejando un vacío de poder en Canaán, un territorio clave. Su frontera norte se convirtió en escenario de batallas desesperadas contra enemigos nuevos cuyos nombres empezaban a aparecer en los registros, los pueblos del mar. Todo este sistema interconectado, que durante siglos había sido el motor del comercio, cultura y diplomacia, se vino abajo como un castillo de arena arrasado por la marea. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿por qué? Entre el 1200 y el 1150 a.C., casi todas estas potencias colapsaron. Las causas: si preguntas a 10 arqueólogos tendrás 11 teorías distintas y probablemente una pelea de sobremesa incluida. Lo cierto es que no hubo una sola razón, fue una tormenta perfecta. Y los indicios nos llevan a varias hipótesis que, casi con toda seguridad, actuaron juntas. ¿Sabéis cómo se extinguieron los dinosaurios? Por la caída de un meteorito, me diréis. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad es que tras ese impacto el mundo cambió de golpe. Menos luz solar, temperaturas alteradas, plantas que desaparecieron. Los dinosaurios vivían en ecosistemas que llamamos especialistas. Imaginad un animal que solo se alimentaba del néctar de una flor concreta. Cuando esa flor desapareció, ese animal murió, y con él el depredador que solo se lo comía a él. Y así, cadena tras cadena, el ecosistema entero colapsó. Eso es el efecto dominó en la naturaleza. En cambio, los primeros mamíferos, que eran más pequeños, generalistas y capaces de comer un poco de todo, sobrevivieron y prosperaron. Pues con los imperios de la Edad del Bronce pasó algo parecido. Eran como esos depredadores de la cima, impresionantes, sofisticados, poderosos, pero muy especializados. Y nada lo muestra mejor que sus palacios. Como hemos visto en la Edad del Bronce, el palacio no era solo la residencia del gobernante. Era el centro político, el almacén de grano, la fábrica artesanal, la aduana, la sede diplomática y el corazón religioso del reino. Allí se registraban las entradas y salidas de mercancías, se controlaba el comercio del estaño y el cobre, se organizaban los banquetes diplomáticos y se almacenaban los tributos de los vasallos. Vamos, que era como el Ministerio de Hacienda, el de Exteriores, el de Cultura y la agencia tributaria, todo en uno. Si el palacio funcionaba, todo funcionaba. Pero si el palacio caía, el reino entero quedaba paralizado. Un poco como cuando en España se va al puente los funcionarios. Como con los dinosaurios, cuanto más compleja era la estructura, más fácil era que un pequeño fallo iniciara un colapso en cadena. Este sistema funcionaba tan bien que aunque el hierro ya se conocía, no había necesidad de adoptarlo. El bronce era más fiable, más prestigioso y bien trabajado, más resistente que el hierro primitivo. Pero con el colapso, las rutas del estaño se rompieron. Sin su ingrediente clave, el bronce dejó de ser viable y el hierro, más abundante localmente, tomó su lugar. Al principio era peor, pero la necesidad manda y con el tiempo la técnica mejoró hasta que el hierro superó al bronce. El Mediterráneo siempre ha sido una zona sísmica y las civilizaciones de la Edad del Bronce lo sabían bien. Uno de los desastres más famosos es la erupción del volcán de Tera en la actual Santorini hacia el siglo XVI a.C., que destruyó la próspera ciudad minoica de Akrotiri. Imagina un puerto lleno de barcos mercantes, calles pavimentadas, frescos de colores vivos, retretes de cerámica con desagüe, y de repente todo queda sepultado bajo metros de ceniza y piedra pómez. La explosión fue tan brutal que parte de la isla desapareció bajo el mar, creando la caldera que hoy vemos. La ola que siguió golpeó Creta, corazón de la civilización minoica. Pero lo más extraño es que en Akrotiri no se han hallado cuerpos. Todo apunta a que hubo señales previas, terremotos, columnas de humo, y que la población evacuó antes de la gran explosión. Algunos quizás huyeron y llegaron hasta Egipto o el Levante, llevando consigo el recuerdo de su tierra perdida. Siglos después, el recuerdo de aquella catástrofe seguía vivo, pero convertido en mito. Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, cuenta la historia de una tierra perdida, la Atlántida. Lo curioso es que él insiste en que no se la inventó. Según Platón, la historia la escuchó de su tío Critias, que a su vez la había recibido de su abuelo, y este nada menos de Solón, el gran legislador ateniense del siglo VI a.C. Solón habría viajado a Egipto, donde los sacerdotes de Sais le contaron un relato antiquísimo sobre una poderosa isla que un día desapareció bajo el mar. ¿Verdad, mito o un poco de ambos? Imposible saberlo. Pero no cuesta imaginar que el origen de esa leyenda fuera un desastre real como la isla de Tera.
transformado con los siglos en la historia de la Atlántida. O quizás simplemente estemos ante el teléfono roto más largo de la historia, de los sacerdotes egipcios a Solón, de Solón a Critias y de Critias a Platón, que igual lo contó un poco a su manera. En un mundo tan interconectado como el de la Edad del Bronce, las caravanas y barcos no solo llevaban cobre, estaño o cerámica, también podían transportar pasajeros indeseables, bacterias y virus. Sabemos por las tablillas diplomáticas de lugares como Amarna o Ugarit que reyes y funcionarios enfermaron y murieron de forma repentina. No sabemos con certeza qué enfermedades fueron, peste bubónica, viruela, fiebres tifoideas, pero en aquella época la medicina poco podía hacer más allá de rezar y aislar a los enfermos. Y claro, una ciudad así debilitada y hambrienta era un blanco perfecto para el siguiente actor de esta historia: los temidos pueblos del mar. Y entonces aparecen ellos, los sospechosos favoritos de todo este colapso, los pueblos del mar. Ese nombre que suena a saga de Netflix o a grupo de supervillanos de Marvel, pero que terminó siendo uno de los golpes decisivos del colapso de la Edad del Bronce. ¿Quiénes eran exactamente? Ese es uno de los grandes enigmas de la historia antigua. Los conocemos casi siempre por lo que otros escribieron de ellos, sobre todo los egipcios, que los retrataron como enemigos temibles. Lo que está claro es que no hablamos de un solo pueblo, sino de varios grupos diferentes que compartían una misma característica. Aparecieron de golpe, en masa, por mar y por tierra, atacando reinos enteros y buscando nuevas tierras donde asentarse. El término nos lo legó Ramsés III, grabado en piedra en su templo funerario de Medinet Abu. Ahí describe cómo logró frenar en el delta del Nilo una invasión masiva de estos pueblos. Las escenas esculpidas en las paredes parecen un cómic épico en piedra. Barcos enfrentados, proyectiles cruzando el aire, carros de guerra listos en la orilla y entre ellos algo que no esperas en una batalla: familias enteras, con hombres, mujeres, niños y sus pertenencias. No era solo un ejército invasor, era un pueblo entero desplazándose por mar y tierra, en busca de un nuevo hogar. En este episodio no vamos a resolver el gran misterio de quiénes eran exactamente los pueblos del mar. Eso daría para otro vídeo entero. Solo vamos a centrarnos en uno de ellos, los Peleset, que más tarde conoceremos como los filisteos. Eso sí, que sepáis que en las inscripciones egipcias también aparecen otros nombres como los Serden, tan fieros que a veces luchaban como mercenarios en Egipto, o los Sekelés y los Danuna, cuyos nombres aún resuenan en las inscripciones egipcias. No sabemos mucho más de ellos, pero lo suficiente para ver que no eran 4 piratas despistados, sino pueblos enteros en movimiento. Uno de los grupos mejores identificados de los pueblos del mar son los Peleset, mercenarios en las inscripciones egipcias de Ramsés III. Allí aparecen como parte de los invasores que por tierra y mar pusieron en jaque al mismísimo Egipto. Siglos después, la Biblia hebrea nos habla de ellos con otro nombre: los filisteos. Allí aparecen como los eternos rivales de Israel en relatos tan famosos como Sansón y Dalila o la lucha entre David y Goliat. Y lo curioso es que ese mismo nombre ha perdurado hasta hoy, transformado en la palabra Palestina, una región que miles de años después sigue siendo escenario de tensiones, conflictos y sufrimiento humano. Estos filisteos acabaron asentándose en la costa suroeste de Canaán, en lo que los arqueólogos llaman la Pentápolis filistea, ciudades-estado que prosperaron gracias al comercio marítimo y a su poder militar. ¿De dónde venían? Las teorías más sólidas apuntan al mar Egeo, quizá de Creta, Chipre o la costa occidental de Anatolia. Es posible que fueran desplazados por guerras, catástrofes o hambrunas y que emprendieran la búsqueda de nuevas tierras fértiles. Tras chocar con Egipto y ser derrotados por Ramsés III en el delta del Nilo, muchos habrían encontrado en Canaán el lugar perfecto para asentarse. De hecho, los filisteos son un buen ejemplo de cómo el fenómeno de los pueblos del mar no fue solo una invasión repentina, sino también un proceso migratorio, familias enteras desplazándose, buscando sobrevivir y en cambio transformando para siempre el mapa político de la región. Y un detalle curioso, el nombre Peleset dio origen al término griego Filistia, que los romanos transformaron en Palestina. Pero ojo, aunque la palabra Palestina venga indirectamente de filisteos, eso no significa que los actuales palestinos sean descendientes directos de ellos. El nombre lo popularizaron los romanos siglos después. De hecho, fue el emperador Adriano quien, tras sofocar las revueltas judías en el siglo II después de Cristo, decidió rebautizar la región como Siria Palestina, en alusión a los viejos filisteos, para borrar el vínculo con el antiguo reino de Judea, una especie de troleo imperial en versión romana que acabó fijándose como nombre geográfico. Además, conviene recordar que los pueblos del mar no eran un fenómeno nuevo, ya aparecen mencionados antes del colapso, incluso algunos trabajaron como mercenarios.
Bajo Ramsés II, por ejemplo, los Serdén lucharon al servicio de Egipto en la famosa batalla de Kadesh, nada menos que contra los hititas. Esto nos muestra algo importante: no podían ser la única causa del colapso, porque ya formaban parte del sistema mucho antes. Lo que sí ocurrió es que cuando este sistema imperial empezó a tambalearse, entraron en escena también otros actores como los Abiru que mencionamos antes. Grupos de marginados que abandonaban los campos por deudas, sequías o guerras y sobrevivían dedicándose al saqueo y el bandidaje. Eran, por así decirlo, un síntoma de que el orden palaciego ya no lograba mantener cohesionada a su población. En ese contexto, los pueblos del mar dejaron de ser mercenarios contratados y se convirtieron en invasores inmigrantes forzados, sumándose al malestar de grupos como los Abiru. Y sí, ya sé lo que alguno está pensando. ¿Y Troya qué? Pues Troya encaja como un guante en este colapso, pero no me voy a liar aquí porque da para un vídeo entero. Si os interesa, dejadme un comentario y hacemos un episodio solo sobre eso. Schliemann con su pala, Homero con su poesía y los micénicos repartiendo estopa como si fueran los vengadores de la Edad del Bronce. Lo importante aquí es que Troya, Micenas, el Imperio hitita y buena parte del mundo del Bronce final cayeron en el mismo periodo. Egipto resistió a los pueblos del mar, pero salió tocado para siempre. Así que, ¿qué decís? ¿Qué causó el colapso de la Edad del Bronce? ¿Fue el comercio frágil que se vino abajo como un castillo de naipes? ¿Fueron los terremotos, volcanes y sequías? ¿O fueron las invasiones y migraciones de los pueblos del mar? La respuesta más honesta es probablemente un poco de todo. Un cóctel perfecto de desgracias que, una tras otra, golpearon un mundo interconectado hasta hacerlo caer. Un mundo que había alcanzado logros impresionantes en tecnología, arquitectura, navegación, escritura y diplomacia, pero cuya misma sofisticación lo hacía frágil. Cuando se derrumbó, se llevó consigo palacios, ciudades, redes comerciales y sumió a buena parte del Mediterráneo en siglos de oscuridad. Y lo más inquietante es que, de alguna forma, esa lección sigue ahí. La historia nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden caer rápido. Los movimientos del pueblo del mar nos recuerdan que las migraciones no son una rareza, sino una constante en la historia de la humanidad. A veces llegan en medio del colapso y lo aceleran, otras lo provocan y en ocasiones son consecuencias de él. Pero siempre traen cambios, culturas que se mezclan, idiomas que se transforman, ideas que se pierden y otras que sobreviven. Y quizá ahí está una de las grandes lecciones. Las ideas que no se transmiten, que no se defienden, que se dan por sentadas, acaban por desaparecer. Defenderlas no significa encerrarlas en una vitrina, sino comprenderlas, debatirlas y adaptarlas cuando es necesario, sin olvidar de dónde vienen. Porque son parte de la herencia que nos ha hecho lo que somos, y si caen, con ellas caemos nosotros. Soy Iván y hoy hemos navegado por la historia.